ciudad no está regido por la distancia, sino por el tiempo. Eso dijo el arquitecto español Francisco Sáenz de Reyna. En el año 1000, Córdoba era la ciudad más poblada del mundo. 800 años más tarde lo era Pekín, que ya superaba el 1.000.000 de habitantes. En 1900, Londres fue el centro del mundo con más de 6 millones de personas. 50 años después, Nueva York superaba la barrera de los 10 millones y fue proclamada la primera megaciudad. En 1800, solo un 3% de la población vivía en ciudades. Hoy es más de la mitad. Y se espera que en el 2050 sean 2/3 de los habitantes del mundo. Durante el siglo XXI, al menos 19 ciudades superaban los 2 millones de habitantes. Pero no en todas se vive igual. Mientras que en Berlín hay en promedio 300 pacientes por cada doctor, en Dhaka, la capital de Bangladesh, hay 3.800. Y si en Londres la esperanza de vida es de 82 años, en Lagos, Nigeria, es de 47. En Shanghái hay poco espacio para tanta población. El promedio es de 1 metro cuadrado por habitante. Y en Manila, la gente tarda más de 1 hora de media en ir de casa al trabajo. ¿Cómo cambia nuestra vida esta urbanización masiva? Se lo preguntamos a Francesc Magriñà, ingeniero de caminos, canales y puertos y doctor en urbanismo de la Universitat Politécnica de Cataluña. El crecimiento de la población urbana más dramático se da en los países pobres, donde ya más de 1.000 millones de personas viven en las periferias de las grandes ciudades. Con 1,5 millones de personas emigrando a las ciudades del mundo cada semana, ¿cuáles son los retos del urbanismo? Francesc nos lo explica. Francesc, ¿qué ciudades están creciendo ahora de manera más rápida? Pues mira, las ciudades que están creciendo más son, por ejemplo, las africanas y las asiáticas, sobre todo, estas últimas. China sería un ejemplo paradigmático con ciudades como Shanghái, que están teniendo una gran inmigración de campo a la ciudad. Es decir, la mayoría de las ciudades crecen por una migración de campo a ciudad. Por ejemplo, en América Latina ese cambio se produjo en gran parte de 1950 a 1980, donde pasamos de una población urbana del 40% al 60%. ¿Y con qué retos se enfrentan las ciudades que ahora mismo están creciendo más? Básicamente lo que interesa para mí entender que estamos con una población de 6.000 millones, que ya está casi cerca de los 7.000, y de esos, pues más de la mitad, podemos hablar de unos 3.000 millones, viven en barracas. Creo que desde una visión un poco etnocéntrica, creemos que todos tienen que ser como somos nosotros ahora, y no se acuerdan de que ese proceso que vive África lo vivió Europa en el siglo XVIII. Y por tanto hay que entender que eso es un proceso progresivo, no podemos seguir con estándares del norte para introducir en el sur. Hay que entender que lo que tiene que hacer cualquier tejido, cualquier ciudad es mejorar y saber qué instrumentos son los que hay que aportar para mejorar. Entonces, para mejorar a lo mejor no tiene sentido poner una depuradora, pero sí que tiene sentido, pues en África, hacer una buena recogida de residuos urbanos, que es clave en muchas ciudades. Ponos algunos ejemplos de problemáticas concretas en ciudades africanas. Esto tiene que ver mucho con el índice de desarrollo humano. Nosotros tenemos, por ejemplo, el país más pobre del mundo, últimamente, que es Sierra Leona, que vivió una guerra civil, y en esa ciudad, en la capital, tengo amigos, por ejemplo, trabajando en la Unión Europea, que en su vivienda, para producir electricidad necesitan un generador. Y por otro lado, para tener agua, la tienen que tratar ellos mismos. Bueno, pues allí lo importante es dotarla de luz, que es lo que está haciendo un proyecto europeo ahora. Si nosotros vamos a otro país más avanzado, por ejemplo en Camerún, en Yaoundé, otra capital, posición 142, pues allí, por ejemplo, el problema es, ya tienen agua, ya tienen electricidad, pero lo que hay que hacer es eliminar las zonas inundables y dar una mejor accesibilidad. ¿Las zonas ricas de las ciudades africanas se parecen a las ciudades europeas? Sí, eso es otro mito. En toda ciudad, en África, en Asia, en cualquier sitio, hay siempre un 10%, un 15% de barrios que son urbanizaciones como las mejores que podamos encontrar aquí.
que es normalmente donde se sitúan las embajadas y donde se sitúan los gobiernos. ¿Qué ejemplo pondrías de megaciudad paradigmática? Para mí el caso es Tokio. Es decir, yo creo que una ciudad de una gran metrópolis, unos 25 millones de habitantes, que ha sido capaz de dotarse de todos aquellos servicios que hacen que esta ciudad finalmente sea agradable, y a veces mucho más agradable que otras ciudades de menor población. ¿Cómo se compara el número de barracas que hay en diferentes ciudades? En Lagos hay muchas más barracas que en Sao Paulo, por ejemplo. Pues mira, eso depende del nivel de vida, el índice de desarrollo humano. Y por ejemplo, tú encontrarías que en Barcelona, que es un país desarrollado, pues mira, en 1949, que es uno de los momentos que hay más barraquismo, pues hay solo un 5% de la población que está en barracas. Pues en Río de Janeiro o Sao Paulo estamos alrededor de un 20% de gente que vive en barracas. Y cuando nos vamos a África, pues ese porcentaje se eleva hasta el 70 al 80%. ¿Cuáles son los retos del urbanismo en ciudades ricas? Mira, en ciudades ricas el reto, yo diría que son 4 elementos. Un primer elemento sería la relación con la naturaleza, ¿eh? Es decir, que estamos viviendo la ciudad, pero en el fondo tenemos necesidad de tener una relación con el espacio verde. Y para eso sería, por ejemplo, cualquier habitante tiene que tener a menos de 500 metros un parque de como mínimo 1 hectárea para ir a pasear su perro por la noche. Otro elemento que a mí me parece importante es el tema de la comunicación. Es decir, una ciudad que no tiene asegurado el nivel de comunicación, de acceso a la comunicación y el nivel de movilidad, esa ciudad no va a ser competitiva. Frente a estos dos elementos también está el elemento de la vivienda. Es decir, que tenemos que tener unas condiciones razonables y asequibles al acceso a la vivienda. Ese es otro tema clave que se está planteando en muchas otras ciudades. Y finalmente lo sintetizaría, como dice Cerdá, en ese equilibrio entre aislamiento y relación. Encontrar en cada espacio, en cada punto, esta relación entre continente y contenido que permita que tengamos unas buenas condiciones para aislarnos y para relacionarnos.